CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar Matías Walker, senador del Movimiento Demócratas. Recordemos que se disuelve, vuelve a estar. ¿En qué actitud, en qué ánimo está el senador respecto de este tema? ¿Qué pasa además con un proyecto para él emblemático que modifica las sociedades anónimas deportivas? Bueno, ese y otros temas en medio de una contingencia llena de informaciones lo vamos a conversar hoy en CNN Prime. Pero comencemos con estos titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que están viendo opciones para una eventual modificación del MEPCO debido a la guerra de Estados Unidos en Irán. Según la moneda, si no se hacen cambios, el costo para las arcas fiscales sería de $3.000 millones. Parlamentarios de distintos sectores han expresado su preocupación por los efectos de esta medida. Crece la polémica tras la decisión del gobierno de retirar 43 decretos medioambientales de la Contraloría. A los cuestionamientos de organizaciones ecologistas se sumó la oposición, que acusó una propuesta refundacional. Miembros de la administración del expresidente Boric atribuyeron el retiro a un factor político y no de suficiencia técnica. Parlamentarios de la UDI enviaron un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados solicite al presidente Kast retirar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. El documento argumenta que la decisión fue tomada de manera unilateral sin consultar a la nueva administración, lo que afectaría la coherencia de la política exterior. Y en temas internacionales, Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa de Venezuela. Padrino, uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, fue sustituido después de más de 10 años en el cargo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos con una de las noticias del momento y de la jornada. Un grupo de parlamentarios de la UDI ingresaron un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados solicite al presidente José Antonio Kast el retiro de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Nicolás Donoso con todos los detalles. Nicolás. Sí, ¿qué tal, Mónica? Te saludo acá ya desde el Congreso Nacional. Acaba de terminar, de hecho, la sesión en el Senado, pero se ha tomado al menos la jornada de la tarde, lo que ha sucedido con este proyecto de resolución que ha sido enviado y levantado por los 9 diputados de la bancada de la UDI. Se dio cuenta, de hecho, en la sesión de sala de la Cámara en la jornada de hoy, en decisión también de que se le insta al presidente de la República, José Antonio Kast, a retirar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Todo esto en medio también de la incertidumbre, de las incertezas respecto a la decisión que va a tomar el presidente electo en relación a la candidatura de la exmandataria. Se había señalado que iba a entregar una respuesta luego del 11 de marzo y ya las próximas semanas debiese señalar si se le va a respaldar o si no, o si eventualmente se le va a entregar el respaldo por parte de Chile a otra candidatura. Hay que señalar también por medio de un comunicado que de hecho pasamos a leer textual, al menos parte de este comunicado, donde señalan que la decisión generada en el momento que se apoya a la exmandataria por parte del expresidente Gabriel Boric ha generado una legítima controversia política, sobre todo cuando se trata de una determinación, dicen, al menos en el escrito, adoptada de manera unilateral, sin consulta previa ni mayor coordinación, y también terminan señalando y se le hace cuestionamientos velados a lo que fue la segunda administración de la exmandataria, sobre todo con aprobaciones como la reforma tributaria, la reforma al sistema político y otras iniciativas que, a juicio de los parlamentarios de la UDI, terminaron diezmando las posibilidades del país, sobre todo en su segunda administración, y también terminan señalando entonces que hay una legítima percepción de que el nombramiento constituye un nuevo amarre del gobierno saliente, que es lo que se trató también de instalar por parte del actual oficialismo en relación y al momento de que el expresidente de la República, Gabriel Boric, le entrega el respaldo entonces a la exmandataria, y terminan señalando que es relevante recordar, y aquí emplazan al Frente Amplio, a que ellos antes de llegar a la moneda habían ya derivado nuevos cuestionamientos y duros cuestionamientos sobre la figura de la exmandataria. Hay que señalar también que esto se da en medio de
La controversia que se ha suscitado, lo decíamos, ellos hablan de un amarre instalado que buscó dejar el gobierno del expresidente Gabriel Boric para dejar sin opciones eventualmente al presidente Kast en relación a que si respaldaba eventualmente la candidatura de Bachelet iba a tener cuestionamientos desde sus propias filas, no solamente de republicanos, sino por ejemplo del Partido Nacional Libertario, que en todo momento ha optado por que no se respalde la candidatura de Bachelet, y por otro lado, si no terminaba respaldándola, iban a venir las amenazas y una dura oposición que ya se estaba demostrando, por ejemplo, en declaraciones hace un par de semanas de la presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Bodanovich, dando a entender de que si no se le entregaba respaldo a la brevedad a la candidatura de Bachelet, ellos como oposición iban a endurecer el tono eventualmente los proyectos y la seguidilla de medidas que ya ha ido presentando el gobierno, que ha ido ingresando de hecho al Congreso, y por ejemplo, sin ir más lejos, se dio luego cuando se presenta ya la próxima semana el proyecto de reconstrucción que considera bastantes ejes. Vamos a pasar a escuchar a la diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weiss, quien especifica y también entrega mayores lineamientos de por qué la UDI finalmente termina entregando este proyecto de resolución donde se busca poner fin en el fondo a las opciones de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Lo que buscamos con este proyecto de resolución es que el presidente de la República retire la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Esto por cuanto esta candidatura no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos y porque además se presenta en los últimos días del gobierno anterior y que no fue socializada con la administración entrante. Esperamos que este proyecto se apruebe y sea un respaldo a lo que solicitamos por la Cámara de Diputados. Bueno, ahí eran parte de los cuestionamientos que deslizaba la diputada Weiss y nueva jefa de bancada, además de la UDI, en relación a que la propuesta no fue sociabilizada en su momento, desde el momento que se termina presentando e impulsando en ese momento por el expresidente Gabriel Boric, por el ex canciller Alberto Van Claver, y definitivamente eso es lo que le fue quitando el piso, más allá también de los cuestionamientos que tienen, sobre todo a lo que ha sido su segundo gobierno, y además porque dicen que, si bien lo destacan, es una figura que ha sido 2 veces presidenta, que tiene un respaldo también nacional e internacional, no concita el respaldo de, por ejemplo, actualmente el oficialismo, lo que haría, dicen ellos, inviable eventualmente la candidatura, y queda por ver entonces la decisión que va a ir tomando el presidente José Antonio Kast en relación a si la va a respaldar, si lo hará tímidamente o con determinación, o si le va a entregar el respaldo a otra figura, por ejemplo, al nombre de Rafael Grossi, que es cercano, sabemos, al presidente Javier Milei, que es la carta eventualmente de Argentina, entendiendo también que esta candidatura ya de Michelle Bachelet cuenta con el respaldo de Brasil, de México, pero que sin embargo ni el presidente de Brasil, Lula da Silva, ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pudieron asistir, o asistieron más bien, ya no lo hicieron, al cambio de mando, donde se preveía que allí el presidente José Antonio Kast pueda tener una reunión con ambos mandatarios donde se delineara y se argumentara el por qué se debía respaldar eventualmente la carta de la expresidenta Michelle Bachelet. Queda por ver en todo caso, esto es solamente un proyecto de resolución, probablemente no incida en la decisión final que ya tenga tomada y deba tomar el presidente Kast en las próximas semanas, pero sí va marcando un precedente donde desde el mismo oficialismo ya le están entregando una presión para que Kast termine tomando una decisión, Mónica. Perfecto, clarísimo tema, entre otros, para conversar con el senador Matías Walker, que va a estar con nosotros en unos momentos más. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, el gobierno está viendo distintas opciones para cambiar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles MEPCO debido a la guerra de Estados Unidos en Irán. Según la moneda, si no se hacen modificaciones, el costo para las arcas fiscales sería de 3.000 millones de dólares, mientras que parlamentarios de distintos sectores han expresado su preocupación por los efectos de esta medida. Francisca Cárdenas con los detalles. Calculando, viendo opciones, pero no hemos tomado ninguna decisión todavía hasta que no nos comprendemos todas las perspectivas. Estabilización del precio de los combustibles, un mecanismo que permite que las alzas en el precio internacional se vean amortiguadas cuando llegan a los bolsillos de los chilenos y que pronto podría ser modificado por el gobierno en medio del incremento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. El mecanismo de estabilización de precios que tenemos nosotros es un mecanismo caro en un contexto en que las cuentas fiscales están muy estrechas, que no necesariamente se va a tratar de la eliminación del MEPCO. Por eso yo creo que ahí hay que esperar lo que la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda. Y la principal razón para cambiar el mecanismo sería el costo fiscal. Desde la moneda creen que sostener este sistema que suaviza alzas
se ha vuelto costoso para el Estado. Si no existiese el MEPCO, el aumento de precios de las bencinas sería de hasta 350 pesos por litro o incluso 400 pesos en el caso del diésel. ¿Esto tiene consecuencias para la ciudadanía? Sin duda. Probablemente vamos a tener que pagar algo de combustible más alto, pero no es algo que vaya a destruir la economía doméstica, como sí podría hacerlo el hecho de que las cuentas públicas no estén claras y que el gobierno no tenga los recursos que requiere para su programa. Claramente, dependiendo de cómo sea la evolución de los combustibles a nivel internacional, puede suceder de que, claro, ahora el MEPCO funciona de forma importante y más adelante empiece al revés a recuperarse, ¿cierto? Pero eso va a depender de cuán brusco caiga el precio del petróleo a nivel internacional. Estrechez fiscal que obligaría al gobierno a tomar decisiones complejas. Por estos días, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha encabezado diversas reuniones en La Moneda. Este martes lo hizo con la Confederación Nacional del Transporte de Carga, quienes advirtieron que un alza en los combustibles tendría efectos directos en costos, inflación y abastecimiento, por lo que esperan medidas que mantengan cierta estabilidad. Con el precio que tiene yo creo que ya es justo ya. Está como valorado sobre los 1.000 pesos, entonces yo creo que como 1.300, 1.400 pesos por litro, yo creo que ahí estaría costoso. Malo, sería malo, pero no, ojalá que no sea así, yo lo veo difícil. Pero no, sería un golpe grande al bolsillo. Malo que siga subiendo la benzina, pero de todas maneras, con todo el tema internacional que hay, la guerra, el precio del barril de petróleo ha subido, así que también es entendible que tenga que subir, todo sube. O sea, lo ideal es que no subiera, porque al subir la benzina todo sube. O sea, subirían los costos de traslado, de todo, por ende, todo va para arriba. Uno mínimo ocupa 10 litros, va subiendo 3.000 pesos y 3.000 pesos que son a la semana. Entonces, considerando que la mayoría gana un sueldo mínimo, no te da. Es mucho el precio lo que quieren subir. En el mundo político, algunos aseguran que la guerra no puede ser excusa para afectar el bolsillo de la ciudadanía y que se deben buscar alternativas para enfrentar el impacto, como mantener el precio de las parafinas o las tarifas del transporte público. Nosotros tenemos la convicción de que hay muchos temas en los cuales vamos a tener que discutir, pero esto que tiene que ver con las secuelas de una guerra en la cual Chile no tiene ningún tipo de participación, tenemos que tener una visión de Estado. Hay que hacerse cargo también de las definiciones. Claro, esto es culpa de Estados Unidos, pero en definitiva el gobierno de Kass ha apoyado la agresión contra Irán y eso en definitiva ha provocado una escalada en los precios del petróleo que va a golpear sin duda a los trabajadores. Debate del MEPCO que se definiría pronto. Desde el Ministerio de Transportes, en tanto, no quisieron emitir declaraciones de si una posible modificación tendría algún efecto sobre las tarifas. Seguimos avanzando en CNN Prime. El gobierno de José Antonio Kast ya enfrenta sus primeros choques con la oposición tras impulsar una serie de medidas que buscan revisar, retirar o eventualmente revertir iniciativas de la administración anterior, decisiones que apuntan al legado del expresidente Gabriel Boric y que ya comienzan a abrir un foco de tensión política. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. De asumir la presidencia, José Antonio Kast ya ha impulsado una serie de acciones legislativas y administrativas orientadas a revisar la gestión del gobierno anterior y a reducir el gasto público. Medidas duramente cuestionadas por la oposición y que amenazan con tensionar desde el inicio la relación con el nuevo mandatario. Si uno suma, resta, le toma tonos distintos, bajadas comunicacionales o de marketing y cree todo eso, estamos frente a una suerte de verdadera propuesta refundacional. Hay un estado de alerta ante un evidente revisionismo completo de parte del gobierno entrante, una especie de aplanadora. Se están retirando decretos de forma masiva, se están archivando proyectos de ley que estaban en tramitación. Entre ellos, el retiro del proyecto de negociación colectiva Ramal, una de las iniciativas emblemáticas impulsadas por el expresidente Gabriel Boric e ingresada al Congreso el 9 de enero. En el plano administrativo, además, el gobierno retiró de la Contraloría el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos y 43 decretos ambientales que estaban en trámite de toma de razón, todos vinculados a la administración anterior. Se retiró porque suena razonable, ¿no es cierto?, que un gobierno que inicia sus funciones pueda revisar un plan que va a tener una duración prolongada en el tiempo. Entiendo que ello también ocurrió en el gobierno de Gabriel Boric con el plan presentado por el presidente Piñera. O sea, no es una situación extraña. Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión
y se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna solicitada por el presidente Kast, que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes. El objetivo es asegurarnos de que cada acto sea técnicamente robusto y fije estándares apropiados. De los 43 decretos, 13 habían sido ingresados o reingresados un día antes del cambio de mando, según la Subsecretaría de Medio Ambiente, desde donde además aseguraron que serán revisados para reingresar aquellos sin observaciones. Pero tanto la oposición como exautoridades cuestionan su retiro, especialmente por el contenido de varios de ellos, como la descontaminación del lago Villarrica, la protección de las ranitas de Darwin y la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural. Nos sorprendió a todos que hayan sido todos los decretos, 43, y luego nos sorprendió también que no se hayan dado no se haya informado, digamos, cuál era el sentido. Después salió un comunicado a posteriori que explicaban que lo que se trataba era revisar minuciosamente, pero claramente creo yo que se interpreta como una cuestión más bien política que de suficiencia técnica de los documentos que se retiraron. Es de común ocurrencia que se retiren decretos, ¿ah? Se hace no solo cuando hay cambio de gobierno, es natural que un gobierno que viene entrando quiera revisarlos, más aún cuando varios de ellos fueron ingresados el último día. No hay que ver en eso ni una actitud de enemistad, ni tampoco una actitud de querer cambiarlo todo, simplemente de querer revisar. Revisión que no obliga al Ejecutivo a reingresar los decretos a Contraloría. En paralelo, La Moneda también retiró las 5 propuestas de nombramientos para llenar vacantes en los tribunales ambientales que había dejado el gobierno anterior. Todo durante su primera semana de gestión. Estamos listos para Cambio de Guardia, nuestra sección junto a Ivo Goich, en que analizamos, ya habiéndose producido el cambio de guardia, que es una ceremonia más de todos los días en La Moneda, lo que ocurre en el Palacio Presidencial, ahora también residencia presidencial, hay que decirlo. Doble función. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Ivo, qué gusto tener el honor de tenerte aquí en... Ah, sí vengo. Cuando está de visita en Chile o en Santiago, viene. Ya, ok. Una primera semana que si tú tuvieras que calificarla en una palabra, ¿cómo la calificaría? Intensa. Intensa, ya. Sí. Mucha intensidad. Ha sido, de hecho, en el mismo Palacio de la Moneda reconocen que ha sido la semana más intensa probablemente para la totalidad de la gente que entró a trabajar al gobierno. Han sido 7 días en los que realmente no han parado, y es parte de la estrategia también de que se vea copamiento, además el copamiento, esta famosa palabra, pero que dar la imagen de que efectivamente no dejan de trabajar y no hay espacio para relajos bajo ningún punto de vista. Y además, haciendo diferencia con el gobierno anterior, se ha escuchado como frases del tipo al parecer no estaban acostumbrados a ver trabajar así a un gobierno. Ya, ok. Uno de los primeros hitos cuando asume el presidente de la República, José Antonio Kast, son los decretos que tienen que ver con permisología, tienen que ver con temas fronterizos. Correcto. La designación del comisionado de la macrozona norte. Hay varias cosas ahí. Sí, si lo queremos leer, Mónica, que haya sido televisado. Sí, estamos viendo las imágenes. Es algo nuevo, sí, estamos viendo las imágenes. Es algo nuevo también, se nos advirtió un poco antes de que esto sucediera, que iba a ser televisado. Claro. Y esa pantalla gigante daba hacia la Plaza de la Constitución, donde estaban los adherentes que llegaron a escuchar el primer discurso. Buen punto, eso se me había escapado, que estaba efectivamente, la gente lo estaba viendo en la Plaza de la Constitución. Sí, no, lo estaban viendo en la Plaza de la Constitución, y quienes estaban en la recepción al interior del Palacio también de la Moneda. Así que fue bien cuidado eso. De hecho, ahí se puede ver en las imágenes que no es cualquier cámara, dónde está puesta, quiénes son los que van. El libreto, lo que se dice. Correcto. Todo. Y no era de corrido. Entraban algunos, firmaban, hablaban un rato con el presidente, se cortaba la transmisión, entraban otros a los 5 minutos, y así fue todo esto antes del discurso, que se atrasó un poco, se atrasó como media hora. Uno se acordó un poco del estilo de Donald Trump. Sí. No, claramente son personalidades distintas, tonos distintos, pero de esa puesta en escena de inmediato, el mismo día, firmando decretos. Sí, comunicacionalmente han también apostado a eso, Mónica, que se vea un presidente en terreno, en acción, los ministros también con un despliegue importante. Evidentemente, en esta primera semana todos los focos se los va a llevar José Antonio Kast, el presidente. Más allá de que sus ministros... Salvo los del comité político y eso. Contenido, pero han tenido que salir a hablar porque las contingencias pasan, y más allá de todo el plan que puedan tener y la estrategia que puedan tener, ser gobierno es hacerse cargo de lo que va pasando, las contingencias. Hablar, dar entrevistas de los sectoriales, solo Iván Poduje y Jorge Quirós. Claro, pero es que él es de comité político también, por eso hago la diferencia.
de los sectoriales y, bueno, y Jimena Lincolado, que nos dio su primera entrevista aquí en CNN Prime, haciendo anuncios además de inmediato. Te pregunto, tú hablabas del presidente en terreno, de inmediato, segundo hito, Concepción a presentar este plan de reconstrucción con 5 ejes, 40 medidas. Sí, había un plan de reconstrucción y se había hecho mucho énfasis en la reconstrucción, pero material. Claro, uno pensaba que iban a ir a anunciar eso. Solo eso, y que iban a hacer un plan detallado acerca de cómo levantar lo que sucede en Concepción, la región de Biobío, el Ñuble también, pero también lo de Viña del Mar, donde hay mucho enojo y se han hecho muchas críticas acerca de la labor que tuvo la pasada administración en eso, en la lentitud y que no han llegado a tiempo a responder a las personas que sufrieron. Pero nos vimos, anunciando al presidente de la República, un plan general de este gobierno de emergencia, que podríamos decir está entre la emergencia y la reconstrucción ahora. O la restauración. La restauración también puede ser. Eso también va matizando un poquito. Que hay que ser justo, un concepto que acuñó David Alman, un cientista político estupendo, que hay además que hablaba de esto de la restauración versus la refundación que había sido el gobierno anterior. Ok, entre esos conceptos vemos reconstrucción de zonas afectadas, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y responsabilidad de gasto y combate al crimen. Hubo temas ahí, ya comenzó ahí ya la polémica. Sí, inmediatamente. De hecho, dentro de lo que es seguridad, se incluye esta reforma al sistema de financiamiento de educación superior, terminar con el FES, hacer críticas, hacer este llamado público a que la gente tiene que pagar el CAE, haciéndose cargo, dicen, de un desbalance financiero que ha dejado esta promesa de la administración anterior, claro, y de que se iba a terminar, que mucha gente dejó de pagar. Incluso el día de ayer el presidente dijo que van a exponer los datos, van a publicar los datos de las personas que no han pagado el crédito. Pónganse al día porque si no... Claro, y hablan... Claro, lo que pasa es que pagar el CAE suena razonable para quien, obviamente para quien pueda hacerlo, porque algunos decían la idea de condonar terminó aumentando la morosidad. Hay otras personas que efectivamente no tienen ni trabajo, no pueden pagar o están muy complicados con los intereses. Pero uno decía, ¿por qué en seguridad va esto? Y probablemente la vuelta es, con ese dinero lo invertimos en seguridad. Entre otras cosas. Hablan de la ley miscelánea también, de agregar distintas cosas, y llama la atención en ese punto, para que cerremos bien este tema del CAE, esta restricción a quienes... En la gratuidad. En la gratuidad a quienes pueden acceder. Que hasta los 30 años se podría acceder hasta este beneficio, algo que no cambia nada las condiciones de quienes ya tienen este beneficio, independiente de la edad que tengan. No es que a los 30 se les va a cortar, sino que es para nuevos. Para los nuevos. Y eso ha generado también polémica en el Congreso, y ha sido una semana de instalación del nuevo Congreso, pero también de mucho roce con el Ejecutivo, un Ejecutivo que todavía goza de una buena popularidad, y es por eso, y ahí están, todavía tienen una espalda como para poder decir estas cosas. Es el Ejecutivo que asume con mayor popularidad, pero al mismo tiempo también uno de los que asume con mayor rechazo. Y sabemos que la popularidad se puede desvanecer muy rápido. Pero además eso nos habla de polarización, o sea, de polarización en el país, probablemente no tan extrema, pero sí nos habla de o te gusta mucho el presidente o no te gusta en sectores con opiniones marcadas. Ahora, respecto de la gratuidad, el limitar a los 30 años hizo la salvedad que no para las carreras técnicas, lo cual también trajo sus críticas, pero es algo que no convence no solo en la oposición. Por ejemplo, hace algunos momentos en el podcast, como te lo explico, el diputado Diego Chalper, perdón por la autorreferencia, pero dijo que le parecía que era innecesario. Necesario en el sentido de que, ¿por qué empezar restringiendo, decía él, algo que es muy sentido, muy querido por la ciudadanía y que es un derecho adquirido, y que les parece que no le parecía una buena medida? Sí, vamos a hablar de hablando de eso también más adelante, los indultos también. Hay quienes dijeron que establecer el tema de indulto a los días de haber asumido... O sea, lo dijo Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara de Diputados. Evidentemente le va a traer un problema al gobierno, recordando también el problema que fue en los indultos para el gobierno del presidente Gabriel Boric, del cual nunca se pudieron sacudir finalmente por los errores que se cometieron. Ahí hubo errores claros, efectivamente fueron reconocidos y hubo responsabilidades políticas que se pagaron. Pero abrir la puerta nuevamente a indultos tan sensibles, con casos tan sensibles y que han marcado los últimos años en nuestro país, también se considera dentro del mismo oficialismo que fue un error abrir esa puerta, que quizás hay que avanzar en otras cosas y en algún momento... Pero en tu reporteo, ya que lo nombraste, terminémoslo ahora, cerramos este tema para seguir con otro. En tu reporteo, el gobierno está dispuesto a pagar ese costo, porque además la crítica básicamente, si el punto es, revisemos caso a caso,
y depende de la justificación que le den, si es como que creen que estuvo mal tomada la decisión, eso es de alguna manera sentido como qué pasa con la separación de poderes, y de hecho vimos en una entrevista en Televisión Nacional, la ministra Gloriana Chevesic criticó no los indultos actuales, porque destacó, tiene todo el derecho a hacerlo, su facultad, pero la institución de los indultos sigue siendo cuestionada y, de nuevo, no debiera ser una institución, y no lo es por definición, para revisar fallos judiciales. Sí, bueno, y de esta facultad presidencial también, de la cual ha sido extraño ese debate, porque el mismo ministro Sexpress, José García Ruminot, antes de asumir como ministro, él había presentado a principios del año pasado un proyecto junto a otros senadores para eliminar esta facultad presidencial. Para restringirlo. Pero iba en esa línea. Y hoy defiende la facultad presidencial. José Antonio Kast también en campaña, y fue muy crítico con los indultos que firmó el presidente Boric, de eliminar esa facultad. Y él ha dicho hoy día, yo voy a utilizar esa facultad que tengo. Como tú decías, están decididos a asumir los costos que tenga una decisión así, porque para ellos es importante terminar también, darle un cierre a todo lo que ha sido ese proceso. Ahora, si van a tomar medidas impopulares, o cualquier gobierno en general, hay algo que es acertado, se toman en general, o hay que tomarlas en los primeros momentos cuando tienes mayor capital político. Ese es el momento, y no en medio de una crisis o de baja popularidad. Sin embargo, el tema de los indultos, claro que es complejo, está el cuestionamiento de la separación de poderes, y la justificación no va a ser fácil. Y el tema de Fabiola Campillay es uno especialmente... No, sí, este es difícil. Sí, especialmente sensible, es un caso súper emblemático, así es que ahí hay un tema complicado. Y se podría ser uno de los primeros en el caso. Ya se presentó al menos la solicitud para que se le pueda otorgar el indulto a Patricio Maturana. Sí, y lo quiso decir, el presidente lo quiso decir en la ronda de entrevistas que lo hicimos, tenía el ánimo de decirlo claramente. O sea, si no se lo hubiéramos preguntado, estoy seguro que igual lo hubiera dicho. Sí, hubiese salido, porque fue muy claro, en verdad. Sí. Fue en casi todas las entrevistas prácticamente, habló de este tema, se refirió a esto, puso casos específicos que lo iba a revisar caso a caso, que se está estudiando. Yo tengo entendido, Mónica, que están muy estudiados los casos. Hay casos con nombre y apellido que ya están, que posiblemente en el caso cuando se presenten los antecedentes, más allá del tiempo que pueda pasar, son personas que deberían ser indultadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ya. Ok, avancemos. Reconstrucción institucional, hablamos de varios temas más, y se anunció la rebaja de impuestos corporativos, que es algo que estaba en el plan del gobierno. Estaba en el proyecto, sí. Sí, bueno, otra de las críticas de los indultos se dijo que no se iba a indultar a nadie, y después, ahora él dice, es distinto, porque en este caso son para los estallidos, yo me refería a Punta Peuco, ok. Son indultos finalmente. Sí, haciendo el punto de que probablemente la gente, en lo que uno ve en las encuestas, tiene mayor aceptación por un indulto a carabineros en el ejercicio de sus funciones versus los presos del estallido. Eso es cierto, comparando esas dos cosas, pero comparando los decretos, los otros decretos generan mucha adhesión, y este punto no genera la misma adhesión en la ciudadanía. Avancemos. Impuestos. Los impuestos. Bueno, una promesa de campaña que se va a comenzar a ejecutar de manera escalonada, evidentemente, pero que también deja dudas, Mónica, porque es menor recaudación de todas maneras. Entonces la duda y la pregunta es, si miramos hacia el futuro, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar? Porque se dice, bajamos esta tasa y lo que va a pasar es que va a haber mayor inversión, mayor certeza jurídica, van a invertir. Pero eso no se ve reflejado inmediatamente. Entonces, bueno, la comisión Marfan, que citaba el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, efectivamente hablaba de que por cada punto que se rebajan impuestos hay un 0,65 de crecimiento, pero en 10 años. Entonces, esto sin compensaciones, pero ellos apuestan a que va a venir más inversión y sí se va a provocar. Vamos a ver quién tiene la razón. Al menos los empresarios están, de partida, en este inicio, están mirando de manera positiva las decisiones que se están tomando. El tema de perpesología también, que es parte de todo esto. Es que ellos apuntan a que no va a ser solo esto, y es el conjunto de las cosas, dicen ellos, las que van a lograr lo que veíamos en la nota anterior con los decretos del Ministerio de Medio Ambiente, y muchos de ellos también que tienen que ver con ese tipo de cosas, de destrabar ciertos proyectos de inversión. Ya, rebaja el IVA a la primera vivienda a cero, acotado a un cierto público, la de la vivienda cero es para todos, pero contribuciones para la primera vivienda, eso sí es para acotado, sí, y subsidio al empleo formal. Entonces, subsidio al empleo formal, contribuciones para primera vivienda, acotado a un grupo, y rebaja el IVA a cero. Todo eso se presenta junto. Sí. Y también ha sido, hay quienes critican que no se da espacio tampoco para saber, comunicacionalmente también es complicado entenderlo. Pero es astuto respecto a la oposición, porque la dejan así, está como...
Sí, porque como tienen demasiado de dónde agarrar. Hay críticas que están repartidas por distintos decretos, por distintas ideas, por distintos proyectos. No hay una sola voz, finalmente. Lo que podría pasar con los indultos, por ejemplo, que ahí se podrían unificar críticas. Lo que pasó con la campaña, lo que va a pasar, lo que podría pasar con la decisión por la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, también podría unir a la oposición, pero el resto, como tú dices, los descolocó en la forma, el fondo de las propuestas también, porque hay unas que no son populares, o sea, no son impopulares. Es difícil ir en contra de ciertas propuestas que están aquí y tener que salir a decir yo no estoy a favor. Entonces, no está fácil, no está fácil. Por eso hay algunas que no se entienden tanto. Hay un juego político de estrategia ahí importante. Viaje al norte y la zanja y otras medidas. Otra de las promesas. Lo que se dice, lo que se ha dicho, se ha remarcado esta semana, Mónica, es estamos cumpliendo con las promesas que le hicimos a los chilenos. Y esta fue una de las ya principales, una cuenta regresiva de los días que sí, ahí estuvimos en la zanja durante esta semana. En el paso fronterizo Chacayuta, un costado. Está mirando la zanja. Sí, no, estuvimos cerquita. Pues no, sí. digo, porque estaba en sí, no, adentro no, es difícil salir, pues son 3 metros, para abajo, sí, no, es difícil. Pero es una de las promesas, finalmente, del presidente Kast que comienzan a cumplir. Van a ser 110 kilómetros. Yoki, me acuerdo de Donald Trump. No solo él, Claudio Alvarado, Martina Rau, el ministro Fernando Barro. Luke Yoki. Ahí está Fernando Barro, el ministro de Defensa. Ahí está con Yoki al lado también. Sí, bueno. Ya, ok. 110 kilómetros de zanja, 500 kilómetros es lo que pretenden ellos, han calificado como zonas críticas entre las regiones de Arica y Antofagasta. No es que van a haber 500 kilómetros de zanja, van a haber otras medidas. Mucha tecnología, muros tecnológicos, muros físicos, también drones, mayor contingente. Es un plan general. Vamos a ver, eso sí, Mónica, hay muchas expectativas, pero el resultado que tenga, porque esta cuenta regresiva, José Antonio Kast en campaña estaba muy seguro que ese llamado, solo con ese llamado, se iba a ir mucho migrante irregular de nuestro país por miedo a que les pudiese pasar algo. Ahora eso también ha ido retrocediendo. Desde los vamos a buscar a en algún momento se van a topar con el Estado y que también reconocen al interior del gobierno que ese llamado no causó el efecto, en números al menos, en el que ellos querían. Sí, que era difícil, se le decía de hecho que era difícil y también ha matizado o ha pedido calma para la expectativa de los 300.000 inmigrantes irregulares. Y el no hay plata se ha escuchado en casi todas las cosas que hemos hablado. Lo dijo aquí en CNN Chile, se lo dijo a Sebastián Aguirre, se lo dijo el director de Migraciones en el sentido de que no había plata para los 37.000 expulsiones que ya estaban decretadas y sabemos que en promedio, estoy haciendo un promedio, me puedo equivocar, pero los gobiernos en promedio entre 4.000 y 6.000 expulsiones al año han logrado concretar, así que no es fácil. Y nuevamente, solo para terminar este punto, comunicacionalmente también la puesta en escena, también la valoran positivamente las formas, como que estaban trabajando las máquinas, él llega a inspeccionar que eso se está haciendo, que va a continuar y van a ser constantes los viajes también de los ministros y del presidente al norte, ir viendo cómo van avanzando estos trabajos. Hay que ir a Colchane, hay que ir a las zonas limítrofes más complicadas y el presidente va a estar ahí durante este año, al menos durante su mandato. Ya, y entiendo, por lo que tú me has contado, que hay disposición a invertir dinero en esto, en las expulsiones, en que se vea. A diferencia de otras cosas donde están quitando dinero, acá sí se tiene que invertir, tener una promesa importante, grande, tiene que ver con el eje de seguridad, que es el eje estructural de todo lo que hace el Ejecutivo, la seguridad es lo primero. Si hay mayor seguridad, todo el resto va a salir bien y esto es muy importante también para ojos de la ciudadanía. Esto si llega a resultar y se muestran resultados concretos, que es lo que espera el gobierno, evidentemente le va a dar confianza a la ciudadanía y también lo leen así en el caso de cumplir algo que para todos, y como se ha nombrado, está desbordado, es un problema que es muy difícil de solucionar. Ahora, la moneda, vivir ahí, ¿cómo se ha evaluado? Bien, el presidente dice que duerme bien, que él no tiene problemas para dormir en el Palacio de la Moneda, lleva una semana ahí, bueno, si descontamos los viajes, el fin de semana, pero debe llevar 4 o 5 noches al menos de las primeras desde que se instala ahí, todavía está armando la casa, llegó la mudanza. ¿Verdad que los va a invitar a verla? Dijo que sí, pero cuando esté armado, cuando ya la casa esté lista. Como corresponde igual, yo tampoco creo que invitaría a alguien si que mi casa no está todavía armada y sobre todo si van a ir yo no sé cómo está 20 tu casa. periodistas. No, está bien armada, pero los podría invitar, es verdad. Pero, no invitan nunca. Pero 20 periodistas de La Moneda adentro de su casa, y igual es otra cosa. ¿Invitarías a 20 periodistas de...? Sí, he invitado. ¿Pero con tu casa medio hermano? No. No, con mi casa medio hermano no, pero he invitado. Te recuerdo que el año pasado... Pero está contento, come en el casino. Sí, estuvimos, ¿verdad? Sí, pues. Come en el casino de La Moneda, ha ido 2 veces. El día de hoy comió chuleta de cerdo con tallarines.
Mira qué rico. Sí, va con algunos de sus asesores, así que pasé harto por la Moneda, pero ya más tarde no se le ve. Él se retira como a su lugar y es difícil verlo más allá de los horarios nocturnos. Igual no hemos tenido que quedarnos hasta tarde por alguna contingencia, a excepción del día viernes por lo del MEPCO, que es uno de los temas con los que podríamos cerrar, Mónica. Sí, tema complicado porque en el fondo básicamente el impacto que puede tener a nivel de inflación global, a nivel de arcas fiscales, por tanto, pero también a nivel de descontento ciudadano no es menor. Sí, esta puede ser la primera gran prueba de fuego para la próxima administración, teniendo en cuenta que la incertidumbre es tan grande a nivel mundial que se sabe que es un problema que no tiene una fecha límite. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto? Ya se decidió modificar el MEPCO. Vamos a escuchar las declaraciones en los próximos días. Es muy importante las soluciones que propongan, porque en base a eso vamos a ver cuánto va a ser el alza de la benzina, en cuánto tiempo, cómo va a afectar a la gente y en cuánto tiempo vamos a ver ese efecto, no solamente en lo cotidiano del vehículo, del uso del combustible, sino, como tú dices, en la inflación, el IPC, todo está ligado a la benzina y eso efectivamente le va a producir un malestar a las personas, malestar que el gobierno sabe se va a producir, pero dicen, tenemos que tomar decisiones difíciles, aunque sean duras, pero, por ejemplo, ese dinero que no se invierte en el MEPCO, que no se le inyecta al MEPCO, se puede gastar, por ejemplo, conteniendo el precio del transporte público en Chile, mejorando la calidad de las micros, haciendo mejores fiscalizaciones en otros lugares, proponiendo otras cosas también que pueda hacer que la gente pueda trasladarse de todas formas y no sentir tanto eso. Pero eso es solo lo de los traslados de combustible. Lo que tú dices es muy importante y ese es el malestar que tiene que ir. Te están viendo paso a paso. De hecho, hoy día dijeron que está de cabeza Jorge Quirós con su equipo trabajando en eso y las propuestas que tienen que presentar y que puede ser, por supuesto te digo, la primera gran prueba de fuego en cuanto a tomar una decisión tan importante para el presidente. Cierro, lo que viene, porque vienen desafíos no menores, aparte de mostrar resultados, el tema de la delincuencia, percepción ciudadana, es súper clave la opinión pública en un gobierno que tiene mucho énfasis comunicacional, pero en uno que tiene además minoría parlamentaria, por lo tanto necesita esa adhesión pública. Así es. Lo que viene para él, bueno, decisiones importantes, lo del MEPCO es una, lo de la candidatura de Michelle Bachelet es otro, él dice que no se va a tomar su tiempo para poder tomar una decisión. A ti te dijo que cerca de un mes más podría tener esa decisión en la entrevista que le hiciste la semana pasada. Se abrió otra candidatura. Sí, es que él no descarta eso. Él dice, yo podría adherir a una candidatura que tenga mayor apoyo, que sea realmente viable. Hay que ver si nos conviene a nosotros como país o no también, qué es lo que se propone. Van a esperar que se cierre ese proceso de inscripciones para poder tomar finalmente una decisión. La presidenta del Senado en Tolerancia Cero dijo que el presidente debiera pensar en el país. Y en el fondo dio a entender que le parecía que había que respaldar a Bachelet. Pero una cosa, respaldarlo como también es importante también. Claro, pero comerte el costo de matar una candidatura cuando, dicen algunos, de su sector puede morir sola de muerte natural, ¿para qué? En fin, cierro, está el tema del cable, está el anuncio del MEPCO y hay viajes que son cosas que están en el horizonte, aparecen en el horizonte para el sur la próxima semana. Viajó al norte va a la Araucanía y Puerto Montt. Va a estar ahí el presidente de la República, José Antonio Kast. Él lo que más quiere es viajar por Chile, seguir viajando por Chile y recorrer Chile de Arica a Punta Arenas lo máximo que pueda, que se vea desplegado. Ya ha hecho este trabajo, en campaña lo hizo, de hecho él ha reconocido 2 veces por que le faltan un par de comunas por conocer. Una le faltaba, no sé cuál es, no me acuerdo qué comuna le faltaba. Sur, creo que. Sí. Vamos a ver si la visita ahora. Veamos si la visita, pero, no pero está muy contento y él está con mucho ánimo todavía, sigue con este ímpetu de haber ganado y de haberse establecido. Dicen en todo caso que nunca terminaron con este ímpetu, desde la campaña hasta ahora han mantenido el mismo ritmo. Eso es lo que yo siento. Y Pildorita, tú nos contaste que sabe que tiene que trabajar en los discursos. Sí, ahí es importante trabajar los discursos, la duración de los discursos sobre todo, y él es muy bueno para hablar en verdad, se le da fácil esto de hablar, pero muchas veces puede perder el hilo de ciertas ideas que son importantes, que queden claras también para la ciudadanía. Ya, Ivo Goich, nos vamos juntos a la pausa y volvemos, va a estar con nosotros Matías Walker, el senador Matías Walker está listo y dispuesto para la entrevista en CNN. Bueno, vamos a conversar de inmediato en CNN Prime con el senador de Demócratas. Ahí lo ven en pantalla, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Gusto saludarla. Primero quisiera preguntarle en esta primera semana, ¿cuál es el balance que usted hace del nuevo gobierno? Bueno, yo creo que es un gobierno que ha dado señales acordes a lo que prometió en campaña, ¿no? Y que tuvo un respaldo muy importante de la ciudadanía.
obviamente la agenda de seguridad, todo lo que tiene que ver con la policía fronteriza, donde además se dio suma urgencia a un proyecto que presentamos en la legislatura pasada, una reforma constitucional para establecer de manera permanente la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, sobre todo en la frontera norte del país, que me parece muy importante. Qué duda cabe que valoro mucho el apoyo a nuestro proyecto de ley de sociedades anónimas deportivas, que también se le dio suma urgencia, algo que está esperando la opinión pública deportiva. Y bueno, nosotros acá en el Senado llegamos a un acuerdo de gobernabilidad que me parece importante, ¿no? Entre el oficialismo y el socialismo democrático, el Partido Socialista, el PPD, que va a permitir darle gobernabilidad al Senado, un Senado que está prácticamente empatado y eso es muy importante. Estamos esperando conocer también cuál es la agenda legislativa del gobierno. Hay hartas cosas que preguntarle. Lo primero, quiero su opinión frente a esta petición de diputados de la Unión Demócrata Independiente que deciden pedirle al presidente de la República que retire su apoyo a la candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de la ONU, entre otras cosas por su gestión en el segundo mandato, que la califican a lo menos de deficiente, y porque dice esta candidatura se presentó, se pensó, se hizo, se llevó adelante de manera unilateral. ¿Qué le parece la petición de los diputados de la UDI y qué debiera, cree usted, hacer con la candidatura de la expresidenta Bachelet, el actual mandatario? Me parece una muy mala señal, me parece una mala decisión la de los diputados de la UDI. Yo lo dije el año pasado, junto con el entonces presidente del Senado, el senador Osandón, el senador Chaguán, estábamos acompañando la comitiva presidencial entonces del presidente Boric y manifestamos nuestro respaldo a la candidatura de la presidenta Bachelet. Creo que sería un orgullo para Chile tener una secretaria general de Naciones Unidas, una expresidenta, además la primera mujer presidenta en la historia de Chile. Estos temas tienen que ser asumidos como temas de Estado. Así se enfrentó la candidatura de José Miguel Insulza a la OEA. Claro. ¿Usted le pediría entonces al presidente Kast que apoye a Michelle Bachelet? Yo le pido al presidente Kast que apoye la candidatura de la presidenta Bachelet. Lo dije antes, lo reitero ahora, y no me cabe duda que así lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el jefe de Estado, una vez que asume el cargo, tiene una impronta distinta del candidato, ¿no? Ya terminó la campaña. Ahora el jefe de Estado tiene que pensar en los intereses superiores de Chile. Y no me cabe duda que para Chile sería un orgullo que la presidenta Bachelet fuera la secretaria general de Naciones Unidas. Lo llevo al tema de los indultos. ¿Le parece bien que haya anunciado que estudia y que va a ejercer la facultad del indulto, que de hecho la tienen todos los presidentes, para indultar a carabineros y a militares condenados en el contexto del estallido social? Yo coincido con la opinión de la presidenta de la Corte Suprema. Yo soy contrario a los indultos por definición. Creo que la institución del indulto, que viene de la monarquía, no es propia de las repúblicas democráticas, no deberá aplicarse. Lo dije también cuando el presidente Boric estableció un indulto en favor de personas que habían sido detenidas y condenadas en el contexto del estallido social, pero que además tenían prontuario penal respecto de delitos graves, de delitos violentos, y he legislado para cambiar el sistema. Junto al diputado Marco Ilavaca presentamos el año 2018 el proyecto para establecer los tribunales de ejecución de penas. Lo sé. Para que sean los tribunales de justicia. De nuevo, y no el presidente de turno el que determine cómo se ejecutan las penas. Entiendo aquello, pero no estoy de acuerdo con la posibilidad... ¿Perdón? Sí, no, le pido que complete la frase. En concreto, la pregunta, ¿está de acuerdo con que indulte el presidente a carabineros presos en el contexto del estallido? Él ha argumentado, ellos estaban sirviendo a la patria. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, además, que los presidentes ejerzan esa facultad. Yo creo que es una facultad que tiene que abolirse en nuestro ordenamiento jurídico y tienen que ser los tribunales de justicia los que determinen quiénes pueden, por ejemplo, cumplir las penas en libertad. Hace poco impulsamos
un proyecto para que mujeres, madres de niños menores de 2 años y mujeres embarazadas condenadas por delitos menores pudieran cumplir las penas en libertad. Ese proyecto está hoy día en la Comisión de Constitución del Senado. Lo aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y le parece? Eso sí, me parece prioritario. ¿Y le parece la argumentación de que ellos estaban sirviendo a la patria y que esa sea una justificación? Porque la justicia me imagino que tenía que haber considerado eso en el momento, y lo considera al momento dentro de la evaluación que hace. No me parece una justificación, porque eso lo tienen que resolver los tribunales de justicia de acuerdo al sistema de atenuantes y también de agravantes que establece el Código Penal. Ahora, ¿qué significaría en lo político, en lo personal? Usted sabe que ya se ha presentado una petición de indulto y justamente es del carabinero Maturana, del ex carabinero Maturana, que está condenado en el caso de la senadora Fabiola Campillay. ¿Qué significaría, cree usted, que el presidente José Antonio Kast lo indultara a él? Sería una muy mala señal para la paz social, para la convivencia, además, en el Senado de la República. Pero no pienso en la senadora Fabiola Campillay. Pienso en ella como mujer, como persona, que luchó para que se hiciera justicia frente a una lesión grave que sufrió, que implicó que le cegaran sus ojos, ¿no? Entonces no es bueno para la paz social. No quiero referirme a situaciones eventuales, sé que el presidente aún no ha ejercido esa facultad. Yo le sugeriría al presidente no hacerlo. Ok, queda clarísimo, lo llevo a otros temas. Cuando entré a su perfil de, no sé si de Instagram o de Twitter, su perfil dice abogado, senador de la República por la región de Coquimbo. No nombra a Demócratas, que se disolvió, pero podría nombrarlo como movimiento. Entonces quiero preguntarle primero, ¿usted se siente tan parte de Demócratas como antes o menos? Yo hoy día soy un senador independiente por el Ministerio de la Ley, porque de acuerdo a la ley, Demócratas se disolvió. Efectivamente, Demócratas resolvió conformarse como movimiento con miras a conformar en el día de mañana un gran partido de centro con otras fuerzas de centro, que es algo que usted sabe, yo he abogado desde hace mucho tiempo, con Amarillo, con Evópoli, con ex militantes de la democracia cristiana. Yo espero que eso el día de mañana se dé. Por ahora, ese movimiento eligió a Johanna Pérez como presidenta y yo lo valoro mucho. De hecho, yo propuse que Johanna Pérez asumiera esa función, porque es una gran diputada por la región del Biobío, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, y que fue elegida, respondiendo a su pregunta, y fue elegida por Demócrata. Ella fue elegida como diputada por Demócrata. Yo fui elegido como senador por la democracia cristiana y después renuncié a la democracia cristiana y además me expulsaron, ¿no? Producto de que apoyé la campaña del rechazo a la propuesta constitucional del año 2022. Yo voy a permanecer como senador independiente. Hemos formado una bancada con Evópoli, nos entendemos muy bien con el senador Cruzcoque, el senador Keitel, y esperemos que eso contribuya a darle estabilidad, a centrar un poco las decisiones que vamos a tomar acá en el Senado. Sí, para estar súper claro, ¿no se siente parte entonces hoy día del movimiento Demócratas? Y si se conformara nuevamente como partido, ¿usted volvería a militar ahí o no? Yo espero volver a militar en un partido de centro formado por Demócratas, Amarillo, Evópoli, ex gente de la democracia cristiana. Fíjese que renunció mucha gente a la democracia cristiana que no se ha integrado a ningún partido, ni a Demócrata ni a Amarillo. Yo siempre lo dije, fue un error que Demócrata y Amarillo fueran dos partidos distintos. Yo siempre fui partidario, y muchos fuimos partidarios, de que fuéramos un solo partido. Yo creo que, lo dice la encuesta CEP, hoy día la mayoría de los chilenos se declara de centro, pero no ha habido una oferta política en el centro que pueda convocar a esos ciudadanos. No sé de hecho, muchos de ellos votaron por el PDG. Sí.
No sé si yo me equivoco, pero entonces hoy día no se siente parte del movimiento demócrata, sino que tiene una aspiración distinta a un partido que sea más... No se siente hoy día parte de eso, sino que aspira a algo distinto. Voy a apoyar ese movimiento, voy a apoyar la gestión de Johanna Pérez, que es una tremenda diputada que asumió este desafío, pero siempre con miras a formar un gran partido de centro con los partidos y movimientos y personas que acabo de señalar. Usted sabe que no tengo ningún problema, lo hago siempre, hago se dice, me carga decirlo en inglés, pero le dicen en disclaimer, le dicen en periodismo. Siempre digo, la senadora Jimena Rincón, ex senadora Jimena Rincón, hoy día ministra Jimena Rincón es mi hermana y yo lo transparento siempre y usted sabe que tiene toda la libertad para referirse a esos temas, pero es bueno por transparencia con la audiencia hacerlo. Y quiero preguntarle, porque es evidente la pregunta, si usted evalúa bien o mal la incorporación de una alta dirigente demócrata al gabinete. ¿Fue una buena o una mala decisión? Me parece muy válido que Demócratas colabore con este gobierno, que obtuvo un gran respaldo ciudadano, no solamente la persona de la ministra Jimena Rincón, sino también del delegado presidencial Víctor Pino, por ejemplo, en la región de Coquimbo. Probablemente va a haber otros cargos, otros jefes de servicio, va a haber Seremi, que se van a incorporar a la gestión del gobierno, y eso es bueno, porque cuando un presidente saca un 58% de los votos, Mónica, obviamente esa votación no es una votación de derecha. Hay mucha gente que votó por José Antonio Kast en segunda vuelta, que votó antes por la concertación, que está cansada de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de crecimiento, y confió en este gobierno. Y me parece muy válido que destacados militantes de Demócratas, este partido que lamentablemente entró en disolución, colaboren con este gobierno. Senador, ¿usted en segunda vuelta votó por José Antonio Kast? Yo en segunda vuelta fui fiel a lo que señalé en la primera vuelta, que no iba a votar por ninguno de los dos candidatos de lo que yo entonces consideraba como extremos, ¿no? José Antonio Kast y Janet Jara, y me mantuve fiel a eso porque creo que uno tiene que ser consecuente, y por eso nunca llamé a votar por José Antonio Kast, pero sí me he puesto a disposición del presidente Kast de colaborar en lo que dice relación con la agenda de seguridad, también con la agenda de reactivación económica. Lo había anunciado, de hecho, usted lo había anunciado aquí en CNN Prime. Lo anuncié en CNN. Y con la misma claridad le he dicho al presidente Kast que no soy partidario, por ejemplo, de revisar el acuerdo de pensiones. Yo creo que la reforma de pensiones fue un gran acuerdo, después de 10 años de discusión. No estoy de acuerdo, naturalmente, en que haya retroceso en materia de libertades individuales, de derechos de la infancia, de matrimonio igualitario, de ley de identidad de género, y lo digo con la misma claridad. ¿Es partidario de limitar la gratuidad? No, pero antes una cosa técnica, es una cosa técnica nomás, pero para de curiosidad que me surge. Entonces, ¿usted votó nulo o blanco? Voté nulo. En la segunda vuelta, ya, perfecto. Ahora quería saber por cuál había optado, porque sé que fue a votar, entonces era nulo o blanco, digamos. Ok, votó Fui nulo. A votar, por supuesto, por eso. A la escuela de Peñuela. Lo sé. Entonces votó nulo en la segunda vuelta. Usted me estaba nombrando cosas que no está dispuesto a aprobar. ¿Está dispuesto a aprobar una reducción, una limitación para las nuevas personas que postulen a la gratuidad a los 30 años, que si tienen más de 30 años no puedan postular? Yo creo que es un debate válido. Ayer escuchaba al rector de la Universidad Católica que decía una cosa que es muy cierto. Chile, en su porcentaje del PIB y también de gasto público, es de los países que más gastan y más invierten en educación superior, en desmedro de la educación preescolar y de la educación escolar. Me parece que es parte de un debate válido, junto con la condonación del CAE. Yo creo que se cometió un error el ministro Cataldo del gobierno anterior, yo se lo dije personalmente, fue haber mezclado la condonación del CAE con el proyecto de financiamiento de la educación superior, donde estuvimos muy cerca de lograr un acuerdo. Pero yo creo que ese debate tiene que estar en función de cómo se va a mejorar también la inversión
en materia de educación escolar y también en educación preescolar. Y o sea, usted no se respecto a la cierra, condonación del usted no se CAE, cierra a avanzar en condonar el CAE. No, y yo creo que hay que partir por condonar el CAE a quienes pagaron. Porque al igual que hoy día ¿Pero cómo aprobamos si ya pagaron? un proyecto acá, por eso, pero hay que establecer incentivos a quienes cumplieron o a quienes O sea, a los que están trataron al de día cumplir, se refiere, más que a los que pagaron se refiere a los que están al día. Por supuesto, Ya. a los que hicieron un esfuerzo Ya. por estar al día, por cumplir con sus obligaciones, Entiendo. partir por eso. Ya. Así como acabamos de aprobar hoy día en el Senado un proyecto que establece sanciones a la evasión del transporte público. Perfecto, lo ¿Y qué es lo que entiendo. hicimos? Sí. No Senador, se nos va a acabar el tiempo. No solamente establecer esas sanciones, Se nos va a sino acabar que el además tiempo. establecer, bueno. Sí, es que se nos va a acabar el un tiempo. premio Quiero al que preguntarle pague, por las ¿no? sociedades anónimas deportivas y por otro tema más. No quiero que se me quede en el tintero. Entonces, ¿el gobierno puede dar su voto por descontado como un voto oficialista garantizado? Cada proyecto yo lo juzgo en su mérito. Así como hace 2 semanas atrás voté en contra del proyecto de conmutación de penas a violadores de derechos humanos, que más bien es un cumplimiento de penas en libertad, tal como lo hice en la Comisión de Derechos Humanos, porque advertí que teníamos que cumplir con las normas del Estatuto de Roma. O sea, cada proyecto va a ser juzgado en su mérito. En principio voy a apoyar todo lo que diga en relación con la reactivación de la economía. Ya, pero no es que lo puedan y la contar agenda de seguridad. inmediato. O sea, proyecto que presenten lo va a votar a favor. Matías Walker lo cuento al tiro como voto No. del oficialismo, ¿no? No, pues sería muy poco serio. Usted sabe que a mí me gusta legislar y me gusta mejorar los proyectos. Sí, pero entonces presentar usted no es un parlamentario indicaciones. Obviamente, Usted no es un parlamentario que se No, autocalifique no soy como oficialista. no soy un parlamentario oficialista, soy independiente, estoy en el centro y voy a apoyar al gobierno en la agenda de seguridad y en la agenda de reactivación ¿Es de de la economía oposición, y el entonces? empleo. Obviamente, no, tampoco. Obviamente valoro que el gobierno del presidente Kast le haya otorgado suma urgencia a la reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas, pero no lo hago por mí, lo hago por millones de chilenos que la única alegría que tienen semana a semana es el deporte. Ya, ayúdeme con eso. ¿Por qué es tan relevante ese proyecto? Porque transparenta, como muy bien dijo la ministra Natalia Ducó, toda la regulación del deporte profesional. Y hoy día los conflictos de interés no solamente han generado un vicio en la gestión de los clubes y de la federación, sino que llevamos 3 mundiales sin poder asistir, porque los problemas que ocurren fuera de la cancha repercuten también en lo que ocurre dentro de la cancha. Voy cerrando con lo primero. ¿Qué le pareció el retiro de 40 y tantos decretos? Se me da si son 41 o 43 los decretos retirados por parte del oficialismo en temas medioambientales que generó crítica por parte de la actual oposición. A ver, yo entiendo que el presidente Boric ingresó a trámite el último día 18 decretos, el presidente Kast ha retirado 43, pero 43. como decía Jorge Canals, también hay una señal política en retirar 43 decretos en materia ambiental, y eso es complicado. Nadie duda que el gobierno del presidente Kast tiene la atribución, pero lo más importante, ¿cuál es la porque señal esta noticia política? en desarrollo va a ser, yo creo que no es una buena señal política. ¿Por qué? Porque cuando usted retira 43 decretos solo en el ámbito del medio ambiente, que es un tema muy sensible en Chile, yo creo que la señal no es buena, salvo, ¿no?, que la ministra de Medio Ambiente, y entiendo que algo ha dicho, diga, bueno, vamos a reintegrarlos en tal fecha, como decía Jorge Canals, que haya claridad respecto de la información. ¿Por qué se retiraron? ¿Qué es lo que hay que modificar? ¿Cuándo se van a reingresar? Porque el tema ambiental no tiene color político, no es de izquierdas y de derechas, es un tema que genera mucha sensibilidad en nuestro país. ¿Puede ser una señal, si no, de abandono en el cuidado del medio ambiente? ¿Qué puede significar, si no, la señal? Es que es noticia en desarrollo, Mónica. Por eso yo creo que es muy importante ver cuándo se van a reingresar
de qué manera, y que, como decía el abogado Jorge Canals, que fue subsecretario de Medio Ambiente del gobierno de la presidenta Bachelet, que se transparente la información. ¿Por qué se retiraron? ¿Qué es lo que el gobierno quiere estudiar? ¿De qué manera se van a reponer esos decretos? Yo participé además en la aprobación de la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que estuvo más de 10 años en el Senado, logramos aprobarlo, un instrumento muy importante. Bueno, yo creo que tiene que haber más claridad en esa información. Cierro preguntándole, probablemente una de las decisiones más difíciles que le va a tocar en lo inmediato a este gobierno es decidir qué hacer con el MEPCO, con este Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible. Hay una guerra en la que está involucrado Estados Unidos, el estrecho de Hormuz bloqueado, el precio del petróleo por las nubes. Se dice que se va a reformular, todavía no se dice cómo, en qué. ¿Usted cree? Porque además esto impacta en la inflación, en todos los precios de todo, transporte. Entonces le pregunto, ¿cómo ve usted esto? Y si esto puede generar un descontento importante, ¿qué cree que debiera hacer el gobierno? Sabiendo que requiere harto dinero, que pareciera no abundar además. Y se lo pregunto en el contexto de algo que nos dijo aquí en CNN Prime ayer el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que él dijo que si se tomaban decisiones que eran complejas en términos de los derechos sociales o para la ciudadanía, se podía generar resistencia, fueron sus palabras, y que la gente tenía derecho a movilizarse. ¿Usted cree que puede crecer un descontento social? Más allá de las movilizaciones que pueda hacer el Partido Comunista, a mí me preocupa el bolsillo de la clase media, porque obviamente las consecuencias de un conflicto en el Medio Oriente, donde el 20% del crudo se traslada a través del estrecho de Hormuz, no lo puede pagar la clase media. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno no debe descartar la aplicación del MEPCO. Yo sé que cada semana en que se utiliza el MEPCO para aplazar el alza en el precio de los combustibles cuesta $35 millones, el costo fiscal es muy alto, eso puede repercutir en la inflación, al igual que también el alza del costo de los combustibles, pero yo creo que no hay que descartar el mecanismo. Yo creo que el gobierno no tiene que ser tan tajante, y si el ministro Quirós estima que el costo fiscal es muy elevado de poder aplicar el MEPCO y que igual la cuenta la va a pagar la clase media, tiene que establecer una alternativa, como lo que decía Ivo, ¿no? Congelar el precio del transporte público, inyectar el bolsillo familiar electrónico para devolverle a las familias más vulnerables lo que gastan en IVA, de alimentos, de medicamentos, en la parafina. En abril empieza la demanda de la gente, sobre todo los adultos mayores, por parafina, para calefacción. Entonces, es un tema muy sensible en el que el gobierno tiene que ser menos tecnocrático, más empático, y yo creo que es muy importante que si no van a utilizar el MEPCO, expliquen cuál va a ser el mecanismo de reemplazo. Senador Matías Walker, senador independiente, como nos aclaró y nos puntualizó, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado una vez más en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Bueno, el gobierno salió a defender la facultad presidencial de otorgar indultos y señalaron que van a evaluar caso a caso las distintas solicitudes, entre ellas las de Patricio Maturana, ex carabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillay. El tema llegó hasta la Corte Suprema, cuya presidenta matizó su postura tras afirmar que es de la idea de que se debería eliminar la figura de los indultos. Detalles con Juan Cristóbal Cható. Y en el caso del capitán Patricio Maturana, me comprometo a estudiar todos los antecedentes. Si corresponde, impulsaré un indulto particular, porque el presidente de la República tiene el deber de corregir cuando la justicia ha sido reemplazada por el sesgo y la ideología. Lo que en algún momento fue un compromiso de campaña del presidente Kast está cada vez más cerca de ser realidad. Esto porque en medio del debate sobre eventuales indultos a exuniformados condenados por su actuar en el estallido social, la defensa de Patricio Maturana pidió formalmente ser beneficiado por esta medida. Se trata del ex capitán que fue condenado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas por haber cegado a la ahora senadora Fabiola Campillay.
El tema generó críticas de la oposición e incluso puso en alerta a algunos personeros oficialistas. Sin embargo, desde el gobierno confirmaron que es una facultad que se va a ocupar mientras esté vigente, pero que se va a evaluar caso a caso. Es una materia a discutir, pero también hay que decir de que hoy día es una facultad que está en nuestro ordenamiento jurídico, es una facultad que el presidente José Antonio Kast ha dicho que mientras exista él la va a llevar adelante, que la va a, va a hacer uso de ella. Leí por la prensa la que usted señaló, yo no conozco el texto de esa solicitud. Lo que les quiero decir es que nosotros vamos a analizar caso a caso cada una de las solicitudes de indulto y en concreto vamos a revisar el mérito de los antecedentes antes de emitir un pronunciamiento sobre el particular. Tema que incluso llegó a la Corte Suprema. Hoy el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se reunió con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Anachevesic, para abordar el trabajo en relación al sistema judicial horas después de que, en una entrevista, la ministra a cargo del máximo tribunal afirmó ser de la idea de que la figura del indulto presidencial debería ser eliminada y ese tipo de decisiones debería quedar en manos de un consejo. Declaraciones que matizó en un punto de prensa tras la reunión con el ministro Rabat. Bueno, mi postura es que es una facultad presidencial que tiene que ejercerse en conformidad a la Carta Fundamental, la ley respectiva y los reglamentos. Y en cuanto a mi postura personal, no la voy ya no es un tema. O sea, el tema es que es una facultad presidencial y eso es suficiente. Según información de la Fiscalía Nacional actualizada hasta junio de 2025, hay 102 condenas a uniformados por hechos ocurridos durante el estallido social y 64 de ellas se encuentran ejecutoriadas, es decir, que no le quedan instancias de apelación. Bueno, y la defensa de los hijos de Julia Chuñil, formalizados por parricidio, confirmaron que solicitaron la revisión de las medidas cautelares en el marco de la investigación por el presunto crimen. Según la abogada Karina Riquelme, la petición se basa en que a su juicio los antecedentes presentados por el Ministerio Público no serían suficientes para acreditar la participación de sus representados. Cabe recordar que en enero de este año la Fiscalía Regional de Los Lagos decretó prisión preventiva, pidió más bien, porque lo decreta el tribunal, prisión preventiva para uno de los imputados, mientras que los otros dos quedaron con arresto domiciliario total. En ese sentido, la defensa aseguró que durante los últimos 2 meses ha solicitado una serie de diligencias investigativas apuntando a otras líneas que habrían sido consideradas en etapas iniciales del caso. Incluso advirtieron que se presentarán nuevos antecedentes que descartarían, desde su perspectiva, la prueba de participación y la teoría de la Fiscalía. La audiencia ya estaría fijada para el próximo 10 de abril. La Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad San Sebastián por presuntas contrataciones irregulares y las altas remuneraciones que recibían algunos funcionarios. Según reveló el medio Reportea.cl, a raíz de la investigación que se inició en diciembre de 2024 por el sueldo de 17 millones de pesos que recibía la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, la institución fiscalizadora objetó la contratación y los salarios de 15 personas, la mayoría vinculadas a partidos políticos. En el listado aparecería el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y el exfiscal regional metropolitano Oriente, hoy investigado por cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa, todo esto en el marco de su relación con el abogado Luis Hermosilla y los favores que le habría pedido de ser contratado o tener un empleo después de dejar el Ministerio Público. En concreto, la superintendencia cuestiona que no se haya respetado la banda salarial fijada por el mismo plantel y la contratación de personas que no cumplirían con los requisitos establecidos en el reglamento académico. Vamos justamente a otras materias. La actividad económica creció 2,5% durante el año pasado, una cifra levemente mayor a lo estimado, pero que sigue siendo insuficiente para las nuevas autoridades. Expertos sostienen que recién el año 2027 podríamos ver más dinamismo en la economía nacional. Natalia Muñoz nos cuenta. La economía está creciendo, se espera este 2025 un 2,4%, lo que está en línea con las estimaciones de Hacienda. Y fue levemente más alto de lo que proyectaba el Banco Central, pero la misma cifra que había dicho el gobierno anterior. Con 2,5% de PIB cerró el último año de gobierno del expresidente Gabriel Boric, cifra que no termina de convencer al actual ejecutivo. Estas cifras económicas hacen completamente imposible que se satisfagan los sueños y las expectativas de los chilenos.
y por eso se ratifica la meta impuesta por el gobierno del presidente Kast en torno a recuperar nuestro potencial y volver a crecer en torno al 4%. El ente emisor también corrigió al alza el PIB de 2023 y 2024 en su último informe de cuentas nacionales del último trimestre del año anterior. Considerando el crecimiento económico de los 4 años del expresidente Boric, el promedio alcanza el 2%. Así es el segundo peor desempeño desde el retorno a la democracia, superado por muy poco al segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. En general, entonces, lo que se está viendo es una economía que, si bien, ¿no es cierto?, cerró con un crecimiento más allá de lo anticipado, ha ido perdiendo impulso en lo último, y eso tiene que ver con un potencial para la economía chilena todavía limitado por, ¿no es cierto?, una cifra en torno a 2%. Hay que crecer más. Si queremos alcanzar el nivel desarrollado para que más chilenos tengan más bienestar y una mejor calidad de vida, entonces tenemos que crecer a tasas mayores a la de este año, que sin duda es una sorpresa y una sorpresa positiva, es bueno, pero se necesita más. El principal impulso de la economía el año pasado fue la demanda interna, con un incremento en el consumo y las positivas cifras de crecimiento en la inversión, la que registró su mejor desempeño en los últimos 4 años. Bueno, el comercio fue uno de los principales motores de crecimiento durante el año pasado, con una alza de 6,1%, de la mano del consumo privado, que cerró el año con un crecimiento de 2,7%. Este crecimiento en el consumo privado estuvo más enfocado en bienes esenciales y se fue debilitando levemente hacia la segunda mitad del año. Entonces, sin embargo, seguimos un avance que ha sido gradual y que también no deja tener cierta fragilidad, condicionado por lo que está sucediendo en el mercado laboral. Hubo algunas señales positivas, como el repunte de la formación bruta de capital fijo, que creció un 7% por encima de su tendencia en los últimos años. Hoy el desafío es claro: destrabar proyectos, fortalecer la productividad, crear empleos y reducir la informalidad, y recuperar un crecimiento más sostenido, capaz de mejorar el bienestar de las personas. La inversión total tuvo un alza de 8,9%. La mayoría de esta es explicada por el crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que creció 7%. Componente que estuvo impulsada por mayores compras de maquinaria y equipos, aunque para algunos especialistas hay otras áreas que requieren mayor dinamismo. La inversión que nosotros necesitamos aumentar es la otra, la inversión en construcción y obras y ingeniería. ¿Por qué? Porque esta es la inversión que genera actividad futura, que aumente la productividad, que se haga una fábrica, que se haga una carretera, que se haga un galpón. Además de generar actividad futura, esa actividad que da empleo. El anhelado crecimiento a cifras cercanas al 4% aún está lejano. Para este 2026 se espera una cifra similar al año pasado, un 2%, pero se podría ver un mayor dinamismo en los años siguientes. Para este año estamos previendo un crecimiento algo sobre 2%, de la mano también, una vez más, de una inversión que va a estar liderando el crecimiento de la economía. Creemos que este año va a ser lento, va a ser parecido al 2025 que cierra, y de ahí, si todo sale bien y se puede ir destrabando la actividad y renovando confianza, creemos que desde el año 2027 ya la actividad debiese empezar a notarse un poco más de movimiento. Movimiento que no tuvo la minería, que fue el gran problema de la actividad durante el 2025, con una caída de más de 6% en el cuarto trimestre y cerrando con cifras negativas el año pasado. Hoy se realizó la primera reunión de presidentes de los partidos de la oposición. El encuentro se dio en un contexto no exento de polémicas, luego de que las comisiones de la Cámara de Diputados quedaran en su mayoría en manos del oficialismo. Además, una de las colectividades decidió restarse la cita realizada en el PS. ¿Cuál fue? Nos lo cuenta, entre otras cosas, Macarena Román. Llegaron a una sede totalmente conocida, ya no como oficialismo, ahora como oposición. Alrededor de 2 horas duró la primera reunión de los presidentes de los partidos políticos del sector, tras la asunción del presidente José Antonio Kast. Tenemos que tener generosidad para poder conversar, pero sobre todo también tener claro cuál es nuestro verdadero adversario el día de hoy. No hay nada que a mí me diga que el óptimo es achicar la oposición frente a las políticas que está llevando adelante del día cero el nuevo presidente José Antonio Kast. Palabras de quienes asistieron al encuentro, el que estuvo integrado por 6 partidos, incluyendo la Democracia Cristiana, aunque de manera telemática. Vamos a asistir a todos aquellos espacios
de diálogo donde se nos invite, sobre todo aquellos que digan relación con defender derechos sociales y los avances que hemos realizado en estos últimos 30 años. Diálogo al que no accedió la Federación Regionalista Verde Social. Si bien fueron invitados al encuentro, la colectividad optó por ausentarse. Porque creo que es una reunión que se hace muy a última hora. Esto requiere maduración, requiere instancia interna, y lo otro porque nosotros estimamos que no hay una sola oposición. Podrían ya cambiar la pregunta de una oposición, dos oposiciones. Es que yo creo que esa respuesta ya está. Nosotros somos oposición a todo aquello que afecte a la gente. Una oposición que para integrar las comisiones en la Cámara de Diputados no actuó de todo articulada. Algunos partidos negociaron y así el oficialismo logró la presidencia en 15 de las 27 comisiones. Hacienda, por ejemplo, quedó sin integrantes del PS y presidida por republicanos. El oficialismo tenía mayoría igual y por lo tanto igual hubiera obtenido todas las comisiones mayoría y una mayor representación. Lo que hace nuestra bancada es sumarse a un acuerdo meramente administrativo para efectos de dedicarse a lo que los parlamentarios son elegidos, que es a legislar. Todos estos mundos funcionan de modo distinto, entonces en ese sentido la dispersión del Congreso hace que tengan que llegar a acuerdos muchas veces no tan elegantes, por decirlo así. Y si de acuerdos se trata, parlamentarios de la UDI están en busca de recopilar 52 firmas de sus pares para poder llevar a cabo una interpelación a nada más y nada menos que a sus propios ministros, el de Hacienda y de Vivienda. Esta herramienta, que es parte de nuestro reglamento de la Cámara de Diputados, la vamos a utilizar para tener información que sea transparente, responsable y fidedigna desde los ministerios. Para ellos hablar de lo que pasó en el gobierno anterior, pero no se están haciendo cargo de lo que va a pasar ahora, o sea, no se están haciendo cargo de los procesos de continuidad que ellos mismos están deteniendo. Entonces, creemos que en ese sentido vamos a articular una oposición que va a ser muy contundente a propósito de poder defender lo que nosotros ya aprobamos en este Congreso. Para el próximo lunes quedó pactada la segunda reunión de la oposición en la sede del Partido Socialista, la misma que los albergó por 4 años cuando ejercían como oficialismo. Seguimos avanzando. Hoy se marcó un hito en la construcción de la futura línea 7 del metro. Esto porque se logró unir los túneles en la estación Calicanto. ¿Cómo continúan los avances? Lo revisamos en la nota de Pablo Figueroa. Así se trabaja rápidamente para llegar a los plazos porque ya están establecidos para lo que será la primera estación con cuádruple combinación de líneas 2, 3, 7 y 9. Estamos hablando de Calicanto y sus trabajos que avanzan con plazos definidos por cumplir y que son breves, de hecho. Ahora ya llega un 40% de avance y esperamos, tal como se señaló anteriormente, que en el año 2028, a fines del 2028, ya esté operando este servicio que le cambia la vida a cientos de miles de personas. Solo para tener una idea, un proyecto de este tipo puede, por ejemplo, ahorrar media hora, 40 minutos, hasta 1 hora el viaje. Si son 2 viajes al día, eso pueden ser 1 hora, 2 horas al día. Eso pueden ser 5 o 10 horas a la semana, pueden ser 40, 80 horas al mes. Y si lo llevamos al año, pueden ser 400 horas. Es decir, son 2 meses de trabajo que las familias, que las personas están ahorrando gracias a este tipo de proyectos de Estado. La línea 7 es la que más se trabaja con AINCO, conectará las comunas de Renca con Vitacura en torno a 37 minutos y sumará 3 comunas por primera vez a la red de metro, que son Renca, Cerro Navia y Vitacura. Para el cierre de febrero de 2026, el proyecto registró un avance global del 40%, con 16,6 kilómetros de túneles excavados de terminal a terminal, donde sus diversos frentes de trabajo. Las obras en esta estación avanzan en el 60% ya hasta la fecha. Esta línea en particular, y lo que estamos viendo hoy día, tiene una particularidad que se ha mencionado. Incorpora a comunas que estaban fuera de la red de metro. Renca, Cerro Navia y Vitacura. 2 comunas de escasos recursos y una comuna de altos recursos. Pero inclusive quienes han criticado la extensión al sector oriente, lo que no entienden es que el metro es más usado por las personas que van a trabajar al sector oriente. Y en ese sentido es una contribución de equidad. Por eso yo quiero celebrar no solamente esta unión de túneles, sino que particularmente esta línea de metro que le va a llevar dignidad, no con discurso,
no con palabras bonitas, sino con hechos concretos, a toda la gente del sector norponiente de Santiago. La futura estación estará ubicada en la intersección de las calles Ismael Valdés Vergara con Paseo Puente en Plaza Prat, en la comuna de Santiago. El Parque Auxiliar de Estación Puente Calicanto en la línea 7 estará ubicado en la comuna de Santiago y contará con una expresión superficial que consiste en devolver el espacio público con un diseño acordado con el municipio y que busca responder a los requerimientos de los vecinos del sector. Aquí ustedes construyen la catedral que le devuelve el tiempo a la gente, que le permite recuperar su vida, que genera más equidad urbana, que genera mejores condiciones sin importar las lucas que tú tienes en tu bolsillo. Y por eso es tan importante que la política de Estado sea una política continua y que, como bien decía el ministro y decían las autoridades de Metro, más allá del presidente que ha tenido que comandar el país, todos le han puesto el check a esta obra. Porque además también saben que están en buenas manos. Esto le va a dar más tiempo a la gente para estar con su familia. Y qué importante que es cuando tenemos un Chile tan golpeado por el tema de la salud mental. Imágenes que hacen tener esperanzas en que el sector de la estación Mapocho tendrá un futuro mucho más esplendoroso de lo que es su presente. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar en Teherán, en Irán. Nos llegan imágenes de lo que ha dejado estos ataques que realiza Estados Unidos e Israel como parte de esta guerra que ya cumple 19 días. Pero hoy además Israel asesinó al ministro de Inteligencia de Irán y por otra parte Irán también denunció que sus instalaciones energéticas fueron atacadas. Dijo que va a responder de manera inmediata y ya lo hizo frente a Israel, pero también está atacando instalaciones de energía, pero del Golfo Pérsico, algo que también entonces está provocando consecuencias importantes en este conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado? Laura Soto nos explica. Las sirenas antiaéreas sonaron más de lo habitual la madrugada de este miércoles en el centro de Israel. El cielo nocturno de Tel Aviv y sus alrededores se iluminó a raíz de una serie de misiles iraníes. Uno de estos impactó un edificio en Ramat Gan, al este de la ciudad, causando la muerte de una pareja de adultos mayores. Alrededor de las 9 corrimos a la habitación segura, al refugio, y después de unos minutos oímos una gran explosión muy fuerte. Y luego oímos las sirenas y las ambulancias, los helicópteros y demás. Nos encontramos en la escena más grave, donde hay 2 personas fallecidas dentro de un edificio en el 3er piso. Al parecer, no pudieron llegar al refugio. A pocos metros de este, fueron alcanzadas y murieron. Con esto, la cifra de muertos en Israel asciende a 14 desde que comenzó la guerra contra Teherán. El ataque fue en represalia por el asesinato de Ali Larijani, alto funcionario de seguridad iraní y del líder de la fuerza paramilitar Basit. La persecución de la cúpula del poder persa no se detuvo este miércoles. El gobierno de Netanyahu se adjudicó una nueva muerte, la del ministro de Inteligencia iraní Esmail Yativ. La intensidad de los ataques en Irán está aumentando. Nos encontramos en la fase decisiva. La política de Israel es clara e inequívoca. Nadie en Irán goza de inmunidad y todos son un objetivo. El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos autorizado a las fuerzas de defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní que haya sido localizado, tanto por información de inteligencia como operativamente, sin necesidad de autorización adicional. Continuaremos persiguiéndolos y dándoles caza. Un cortejo fúnebre recorrió las calles de Teherán con los ataúdes de Ali Larijani, su hijo y miembros de la armada iraní asesinados. Esto va dirigido a Trump. No tenemos miedo. No puedes asustarnos. Somos iraníes. No le tememos a tus bombas. Los estadounidenses no tienen cabida en el Golfo Pérsico, ni en la región, ni en Asia Occidental. La guerra está alcanzando objetivos cada vez más críticos. Esto luego de que Irán acusara a Estados Unidos e Israel de atacar su infraestructura energética. Los bombardeos alcanzaron a South Pars, la parte iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo. También se reportaron ataques contra las instalaciones petroleras y petroquímicas de la ciudad sureña de Asaluyé. Según reporta el sitio web Axios, el ataque contra la instalación de gas fue llevado a cabo por Tel Aviv en coordinación con Washington.
Esta es una firme advertencia a los responsables de atacar partes de la infraestructura energética y de combustible de Irán en el sur. En respuesta, las instalaciones de combustible, energía y gas en el origen del ataque serán incendiadas y reducidas a cenizas a la primera oportunidad. Horas después, Irán lanzó ataques contra la infraestructura energética de Arabia Saudita y Qatar. En este último país se produjeron daños considerables en la ciudad industrial de Ras Laffan, lo que provocó la condena de Doha y la expulsión de los agregados militares y de seguridad iraníes. Así se avivan los temores de un empeoramiento de la crisis mundial de combustible tras un nuevo aumento en los precios del petróleo. Este es un tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10 de la noche, pero también no hay que olvidar que esta guerra no solo involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. El Líbano está siendo atacada fuertemente por Israel, pero también los países del Golfo Pérsico por las represalias iraníes. Es por eso que hoy conversamos con Paz González, una chilena que vive en Dubái y que nos cuenta cómo ha cambiado su vida y su rutina en estas 2 semanas de guerra. Veamos un adelanto de esa conversación. Yo hago vida normal, excepto porque mi hija no va al colegio. Pero yo la bajo al parque, si tengo que ir al centro comercial voy, si tengo que ir al supermercado voy, si tengo que sacarla a jugar, incluso si tenemos que ir a la playa, hemos ido a la playa, con precaución, eso sí, esa es la diferencia, que quizás no porque vaya a pasar algo, pero quizás estamos con esa precaución de decir, ok, voy a salir ahora a la playa. Vale, voy a la playa, ¿a qué hora voy? Teniendo en cuenta más o menos que las alarmas casi siempre suenan en la mañana y en la noche. La conversación completa y todo el análisis de Raúl Sor lo podrán ver a las 10 de la noche en Conexión Global Prime. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Venezuela porque después de 11 años en su cargo, Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa y una de las figuras más cercanas a Nicolás Maduro y también a Hugo Chávez. Sale entonces de su cargo y es parte de los movimientos que Delcy Rodríguez ha realizado desde que asume como presidenta encargada después de la captura de Nicolás Maduro. Padrino, no hay que olvidar que también es acusado de narcotráfico por parte de Estados Unidos y el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $15 millones por información que lleve a su captura. Vamos a terminar con el recomendado de Conexión Global y esta vez es el libro El Ya del periodista polaco Richard Kapuczynski, quien escribe desde su hotel en Teherán en 1980, justo después de la revolución iraní. Cuenta cómo fue la caída del Shah, cómo llegado a esto el pueblo iraní y también disecciona cómo es el estado en ese momento del pueblo iraní tras esta revolución. Un libro muy interesante y muy entretenido de leer y por supuesto que sirve para entender qué está pasando actualmente en Irán. El Ya de Richard Kapuczynski. Yo me despido, los dejo invitados a Conexión Global Prime y nos vamos a la pausa, pero después vuelve Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Termina CNN Prime, pero como es miércoles, es momento de Conexión Global Prime, imperdible, y luego Última Mirada, así que quedan en estupenda compañía. Miércoles 18 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.